gusto tenerlos y tenerlas por aquí. Estábamos platicando que seguramente aquí no tendremos a muchos fanáticos de los Rayados, no, al revés. Tenemos a personas convencidas e interesadas en este tema. Nos da mucho gusto recibirlos. Ahora tenemos un panel y a un moderador de lujo sobre este tema que a todos nos atañe, que a todos nos interesa muchísimo. Desde el Centro de Empresas Conscientes del TEC de Monterrey, cuando arrancamos esta iniciativa, teníamos muy claro que teníamos que unir esfuerzos con diferentes organismos, empresas, organizaciones para poder realmente incidir, impactar. Y desde hace algunos meses ya nos sumamos a un colectivo, ¿no?, que trata precisamente el tema que aquí vamos a hablar, de la vida digna, del salario digno. Y decidimos pues convocar a dos empresas, ¿verdad?, que están pues realmente viviendo, sobre todo, implementando, ¿verdad?, esta iniciativa, ¿no?, de salario digno. Y también a una institución que particularmente en Monterrey, pero que también en varios estados de la República está junto con el Centro de Empresas Conscientes y otras organizaciones queriendo promover a la empresa como esa plataforma de impacto positivo en la sociedad. Y sin más, empiezo presentando primero a Germán Alvarado Paredes. Germán es ingeniero químico administrador del TEC. También cuenta con una maestría en administración con especialidad en finanzas por la Universidad de Texas y el EGADE. En su trayectoria profesional ha colaborado con empresas como CITSA, Cemex. Durante 24 años ocupó varios cargos directivos en recursos humanos y desde el 2021 es director de recursos humanos en Grupo La Moza. Además, es consejero de Coparmex Nuevo León, presidente de la Comisión Nacional de Capital Humano de Coparmex y presidente del Consejo de Empresa Contigo, lo que habla de su liderazgo y su experiencia en el ámbito de recursos humanos. Gracias, Germán, por estar aquí Al acompañándonos. contrario, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Paso con Guillermo Aguilar Calvo. Guillermo es un profesional con sólida trayectoria en recursos humanos también, compensaciones, beneficios y estrategia organizacional, con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales de alto impacto como de Acero, Nemac y Cemex. Actualmente se desempeña como subdirector de compensaciones en de Acero, donde lidera 6 áreas clave: compensaciones, beneficios, nómina, diseño organizacional, planeación estratégica de la mano de obra y People Analytics. Cuenta con una maestría en administración por el EGADE, un ingeniero industrial y sistemas por el TEC y cursó también el programa de D1 del IPADE. Su formación y experiencia le han permitido integrar una visión analítica, estratégica y humana del talento organizacional, impactando en el desarrollo e implementación de prácticas innovadoras de recursos humanos. A lo largo de su carrera, Guillermo ha impulsado transformaciones significativas, tales como la creación de modelos globales de compensación, la implementación de plataformas tecnológicas para la gestión de personal, la definición de estructuras salariales en múltiples regiones y el desarrollo de metodologías avanzadas para la toma de decisiones basadas en datos. Gracias, Guillermo, por tu presencia y por estar aquí. Seguramente con toda esa experiencia y sobre todo también nos platicarás mucho de cómo esto a nivel internacional, pues cómo se refleja este tipo de desafíos como el que tenemos aquí. Buenas tardes, gracias por el espacio para este tema tan relevante. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Y por último, Carlos Garcerrera es egresado de Ingeniería Civil del TEC, del Global MBA por el TEC y de Thunderbird School of Global Management en el 2013 y la maestría en Administración Pública y Política Pública por el TEC de Monterrey en el 2020. Cuenta con más de 18 años de experiencia en trabajo con instituciones públicas, privadas y del tercer sector y actualmente dirige el Centro Eugenio Garzazada, la asociación civil, con el propósito de potenciar la capacidad transformadora de empresarios y líderes para formar una sociedad responsable, participativa y solidaria. Pues de nuevo, muchísimas gracias. La verdad es que, como les decía, tenemos un panel aquí de lujo y seguramente podremos sacarle mucho provecho a este tiempo que estaremos por aquí. Aquí yo estaré acompañándoles y cerraremos el evento dentro de unos minutos, pero con mucho gusto les dejo aquí, le dejo la palabra a Carlos para que nos ayude a moderar este espacio.
Muchas gracias, Francisco. Gracias al Centro Press Conscientes del TEC por facilitar el espacio de hoy. Gracias, Empresa Contigo, por la iniciativa de reunirnos y de empujar este tipo de conversaciones. Yo quisiera hacer dos comentarios al principio. Lo primero es, intentaré poner algunos comentarios iniciales para enmarcar la conversación que vamos a tener y también para que no dediquemos tiempo durante la conversación a aclarar conceptos, sino más bien que escuchemos tanto a Guillermo como a Germán en su experiencia. Y lo segundo es que también decirles, al final Germán nos hará una invitación más robusta a sumarnos a Empresa Contigo, pero intentaremos que la conversación de hoy gire en torno a la vivencia y lo que han enfrentado Guillermo, Germán y sus empresas. Y ya digamos, el punto fino de la implementación, eso lo pueden encontrar en los diferentes recursos que ofrece Empresa Contigo. Entonces, un poquito así, intentaremos que la conversación fluya más bien en lo experiencial, más que en lo muy técnico, ¿no? Entonces, en comentarios iniciales quisiera nada más poner sobre la mesa tres conceptos: el concepto de movilidad social, el concepto del salario para una vida digna y hablar del tema de largo plazo. Entonces, en términos de movilidad social, tomando como referencia la definición que pone o que propone el Centro Espinosa Iglesias, que es una referencia, por lo menos en México, del tema de movilidad social, habla de que se refiere a un cambio en la condición socioeconómica de las personas. Puede implicar mejoras o retrocesos en riqueza, educación, ocupación, ingresos, salud, entre otras dimensiones. Pero esencialmente la movilidad social, cuando hablamos de movilidad social, se está hablando del reflejo del nivel de igualdad de oportunidades en la población. Es decir, que a mayor igualdad de oportunidades, mayor movilidad social. ¿Y por qué es importante? Es importante por tres razones. Lo primero, por un tema de justicia social. Y aquí pongo, aunque no se aprecia muy bien, pero puse en negritas, pues que sea el esfuerzo de las personas y no su circunstancia la que determine sus logros. A veces escuchamos algunas ideas o se promueven ideas que en realidad son falacias, como que con el puro esfuerzo basta para salir adelante. Y la verdad es que eso es cierto sí y solo si hay igualdad de oportunidades. Entonces, en la medida que podamos, a través de las empresas, y en un momento hablaré del por qué a través de las empresas, brindar más oportunidades para las personas, entonces sí el esfuerzo será el determinante, ¿no? La segunda razón por la cual la movilidad social es relevante es porque genera cohesión social. Es decir, a mayor inclusión y a mayor capital social que puede generar las personas cuando tienen oportunidades, menores son los índices de violencia, crimen, todas aquellas cosas que socialmente nos preocupan. Y tercero, y también lo puse en negritas porque seguramente hablaremos mucho de esto, la movilidad social de las personas permite crecimiento económico, elimina las barreras y se inhibe las barreras que inhiben el potencial y se incrementa la productividad y el crecimiento. Entonces ahorita seguramente también haremos mucho énfasis en productividad. ¿Qué pasa en México? Pues que en México las personas, la mayoría de las personas no tienen movilidad social. Este dato nos lo da el Centro Espinosa Iglesias, que 74 de cada 100 personas que nacen en los hogares más pobres de nuestro país no logran superar la condición de pobreza en su vida adulta. Dicho de otra forma, no importa lo que hagan, su circunstancia no les va a permitir salir de la pobreza. Y para nosotros, y la razón por la cual esto es preocupante, es porque todos los que estamos aquí, por lo menos que estamos hoy con el micrófono abierto, creemos que quien tiene un trabajo formal no debe ser pobre. Ese debería ser así como una máxima de todas las empresas en el país. Es, pues, debería ser como un tabú, ¿no? No debería existir la pobreza en aquellos que tienen un trabajo formal. Y tristemente, pues no es el caso en México y por eso estamos aquí, por eso estamos hablando de estos temas. Ahora, si le damos un clic adicional, no basta tampoco con tener salarios que superan las líneas de pobreza. ¿Por qué? Porque lo que queremos en realidad es que la gente viva con dignidad. Entonces, del colectivo Vida Digna, al que ya hacía referencia Francisco al principio, se hizo o se hace un cálculo
para ver cuánto cuesta para una familia de cuatro, la familia promedio mexicana, cuánto le cuesta vivir dignamente. El cálculo que hacen contempla estos bullets que están aquí. Hay una canasta básica más gastos que la gente sí hace, o sea, gastos que la gente sí pone. Por ejemplo, notarán que aparece un rubro de cable Netflix, un rubro de celular, un rubro de corte de pelo. O sea, son cosas que la gente gasta. Entonces, normalmente cuando hablamos de canastas, cuando hablamos de índices de pobreza, no consideramos la realidad de la vida de las personas. Pero si la pregunta es no solo cómo le haces para no ser pobre, sino cómo le haces para vivir dignamente, realmente sí hay que tomar en cuenta estos factores. Y la respuesta a la pregunta y la que todo el mundo nos hace es, bueno, ¿y cuánto? ¿Cuál es el número? El número para una familia de cuatro en México para poder vivir con dignidad es 26,800 pesos libres por mes. Libres por mes. Ahora bien, hay un supuesto que pudiéramos discutir si es válido o no, pero suponiendo que al hogar llegan dos ingresos, realmente estamos hablando de 13,400. Aquí, disculpen el error, debería decir por aportante, no por familia, 13,400 pesos libres por mes. O sea, todos los colaboradores de nuestras empresas idealmente estarían recibiendo o llevando el ingreso al hogar de 13,400 pesos libres al mes. Y lo último que diré antes de pasar a la conversación es que el salario mínimo, si comparamos esos 13,400, el salario mínimo ahorita anda en 8,634 pesos al mes. Entonces, si se fijan, hay una brecha bastante amplia entre el mínimo y el salario para una vida digna. Entonces, también hay otros dos escalones en medio y quizá podemos hablar de eso ahorita en la conversación, donde hablamos de un salario de subsistencia que ya es el salario que incluye algunas cosas por encima del mínimo, pero que la gente sí necesita gastar para poder vivir bien. Y luego hay un salario de transición, que es ese espacio en donde abre, por ejemplo, Empresa Contigo, abre la oportunidad para trabajar y para transitar de los salarios mínimos a los salarios para la dignidad. Y todo esto para decirles que esto tiene que hacer sentido en el corto, pero sobre todo en el mediano y el largo plazo. Entonces, lo que hablaremos a continuación y la invitación que constantemente nos hace la Empresa Contigo no es a que busquemos soluciones de la noche a la mañana, sino más bien que identifiquemos y reconozcamos la oportunidad estratégica que es pagar un salario digno y cómo hacer un plan a mediano y largo plazo para llegar ahí. Entonces, esos son, digamos, los comentarios de apertura en los que quería enmarcar la conversación y ahora sí, pues dedicar el resto del tiempo a conocer el ejemplo que nos pueden compartir Guillermo de Acero y Germán en La Moza. Y empezaría contigo, Guillermo, y va a ser la misma pregunta para ambos de entrada, pues que nos platiquen un poquito el génesis de su historia, o sea, cómo empezó este compromiso de su empresa o de ustedes en lo individual con el salario digno y cuál ha sido el camino o el reto que han enfrentado como empresa en algunas palabras, Guillermo, adelante. Y bueno, gracias por el espacio. Primero, este tema tan importante. Nosotros formamos parte de la Coparmex y como parte de la Coparmex nos llegó esta iniciativa que adoptamos con mucho gusto. El camino fue primero presentárselo a Dirección General, que esto es algo que me preguntan mucho, cómo platicarlo con los jefes. Fue una grata sorpresa, no sé si sorpresa, pero la manera en la que recibieron los jefes este tema, abierto 100%. Yo le he escuchado al ingeniero Raúl reiteradamente la frase de Acero va a apoyar cualquier reforma de ley que beneficie a nuestros colaboradores siempre y cuando sea sustentable en el tiempo. Entonces, el camino fue primero presentar la iniciativa, identificar cuántos trabajadores tenemos por abajo del nivel que estábamos deseando
y cuantificarlo y hacer un plan de trabajo, ¿no? O sea, por etapas, tú ahorita presentaste varias etapas y yo creo que eso ha sido fundamental. Primero, cómo tendríamos que llevar a los trabajos a los trabajadores al salario de subsistencia, que son más o menos 10,000 pesos, y de ahí ya brincar al salario para una vida digna, que era el que presentabas tú. Entonces, mi mejor recomendación es presentar un plan, porque los jefes siempre van a recibir con buenos ojos y con buenos oídos este tipo de iniciativas, siempre y cuando se demuestre sustentabilidad para la empresa. O sea, es importante también cuidar la fuente de trabajo de todos, ¿no? Entonces, este fue un poco el camino que seguimos. Y si quieres, dejo que platique Germán y ya les platico más adelante un poco las dificultades que nos encontramos, ¿no? Adelante, Germán. Sí, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, la verdad, es un gusto poder estar aquí con ustedes, y sobre todo en un esfuerzo conjunto desde el mismo colectivo donde coincidimos en objetivos y pues, en los mismos deseos que tenemos, tanto el Centro Eugenio Garzazada, el Centro de Empresas Conscientes y empresas, como de Acero, La Moza, etcétera, que de alguna manera todos estamos buscando, a final de cuentas, tomar acciones, impulsar acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores en México, ¿no? Este, eh, para los que tenemos la fortuna de trabajar con empresarios, que están realmente comprometidos con este tipo de causas, eh, pues es un trabajo que realmente no se dificulta mucho, y lo tengo que decir así. Eh, una cosa es, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo construimos un plan y cómo trabajamos o avanzamos en un plan? Pero el arranque, el concepto, realmente no es muy difícil. Yo particularmente tuve la oportunidad, cuando estábamos presentando a varios empresarios Empresa Contigo, de ir justamente con el ingeniero Raúl Gutiérrez junto con otros empresarios a presentarle eso. Y claro, pues en su caso me tocó también aquí con nuestro director general, el ingeniero Federico Toussaint, presentarle el mismo tema, y te das cuenta cómo, pues, en empresarios, que tienen una gran trayectoria y un gran compromiso por este tema, estas causas que son, muy relevantes, y que, como se dice a veces de manera muy fácil, oye, pues hay que empezar en la casa, ¿no? Este tipo de esfuerzos, claro, apoyar a la comunidad, claro, apoyar a otros esfuerzos y otras, pero decir, oye, ¿y nuestros colaboradores cómo están? Yo en particular, por mi doble cachucha de, por un lado, recursos humanos en la MOSA, por otro lado, en Coparmex, y con el liderazgo de Empresa Contigo, pues me tocó a mí tener la conversación en dos sentidos, o sea, tanto en qué es Empresa Contigo y cómo estamos ayudando, o buscando ayudar a las empresas, y por el otro lado, particularmente en el tema de salario digno, pues hablar de este tema de, oye, ¿cuánto cuesta vivir? Pues un poco hacer esa reflexión, cuánto es el costo de vida, estas cifras que nos planteabas ahorita, y qué hay que hacer de cara al interior de la empresa, que pues ahí es lo que te da pie para decir, bueno, pues hagan el análisis, ¿no? O sea, hagan los números, vean y analicen cómo está la gente en respecto a su nivel de ingreso, para saber de qué tamaño es la oportunidad que tenemos o el área de oportunidad que tenemos, ¿no? Pero realmente, yo quisiera hacer mención de eso, o sea, empresarios que pues están comprometidos, que entienden este tema, pues es una labor que facilita mucho la conversación, ¿no? Oigan, Germán y Memo, ambos pues vivieron el proceso, y yo sé que en Empresa Contigo están los ejercicios a la mano, o sea, cualquiera que se sume al movimiento puede acceder a los ejercicios que ayudan a implementar. Pero preguntarles a ambos, cuando hicieron ese ejercicio, ¿qué vieron? ¿Qué se sorprendieron con las cifras? O cuál fue su reacción inicial? Así como curiosidad de qué tan grande está el boquete. Adelante, vamos, si quieres, contesto yo.
Sí, bueno, nosotros teníamos entre 6 y 7% por abajo de salario digno. Gran parte fue un negocio que recientemente adquirió la empresa. Entonces, pues nos topamos muchas cosas. También fue un tema cultural, era una cultura que traía esta empresa Legacy, ¿no? Entonces, nos destapamos ciertas prácticas que vienen de tiempo atrás. Entonces, fue un muy buen ejercicio para regularizar esta gente en los siguientes contratos colectivos y también darnos cuenta que hay que garantizar el salario digno y hay que redondearlo con otras cosas, ¿verdad? El trato digno de los supervisores, o sea, hay una serie de conceptos que engloban, pues el tema más importante, que es el salario de la gente, definitivamente, pero también nos dimos cuenta que había otros temas que trabajar. Entonces fue entre el 6 y 7% de la población, principalmente este nuevo negocio. Y bueno, pues a pesar de algunas circunstancias, ver el compromiso de la gente, el cariño que le tiene la empresa, que la cachucha bien puesta, la verdad que fue una muy grata sorpresa. Y como dice Germán y como lo platiqué yo, ver a los líderes tan interesados, o sea, es un tema que están dándole seguimiento puntual y que está fluyendo muy fácilmente con ellos, francamente. Entonces, creo que esos fueron los dos principales hallazgos que nos topamos con la implementación de este tema. Ok, ¿y en la Por, Moza? por mi parte, fíjate, yo quisiera comentar algunas cosas eh, de contexto que considero relevantes. Primero, o sea, cuando se habla del tema y se hablan de las cifras, inicialmente, eh, pues ha habido, como bien lo explicabas ahorita, dos cifras que estos esfuerzos han utilizado a través de las diferentes conversaciones y en las diferentes etapas. Y conforme hemos ido sumando fuerzas de los diferentes organismos, pues nos hemos ido poniendo de acuerdo y alineando en esto, ¿no? Inicialmente se hablaba de una cifra de 9,100 como esa línea de pobreza o debajo de la cual alguien vive en pobreza, y el año pasado hablábamos de 12,500 netos de ingreso. Eh, Aquí pues hay varias cuestiones o consideraciones importantes, ¿no? O sea, lo primero es, ¿por qué una cifra y por qué la otra? Porque al final creo que un mensaje importante de cara al empresario es que el empresario es normal, pues el sentimiento de orgullo como empresario por generar fuente de empleo. Pero cuando el empresario cae en cuenta que parte de sus trabajadores que ganan menos de, en ese entonces los 9,100, hoy son como 9,800, menos de esa cantidad es gente que vive en pobreza, que no le alcanza. O sea, si vemos los diferentes conceptos que tú explicabas, Carlos, estamos hablando que les alcanza para alimentación e higiene personal y gastos básicos de la casa y hasta ahí. O sea, todos los demás conceptos que ponías prácticamente es algo que no les alcanza. Entonces, ese orgullo de generar fuente de empleo, pues ya no se siente igual. O sea, realmente ya no sientes igual pensando, como luego se dice, oye, eh, pues no quiero ser como empresario fábrica de pobreza, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Lo segundo, ok, vamos a hacer el análisis y la siguiente pregunta es, uno, ¿qué eh, conceptos incluyo y no incluyo de la nómina? Y la otra es, ¿qué periodo de tiempo agarro para el promedio? ¿Verdad? Porque al final uno puede decir, no, pues agarra la última semana y con eso hace el cálculo, o agarra la última quincena. La realidad nosotros en Grupo La Moza decidimos tomar los últimos 4 meses del año, los últimos 4 meses al momento en el que hicimos el análisis, y en cuanto a los criterios de qué considerar y qué no considerar, nosotros utilizamos el criterio de decir, todo lo que les genera al trabajador flujo semanal, quincenal o mensual, sí vamos a incluirlo. O sea, sueldo base, bonos o premios que se paguen semanal, quincenal o mensualmente, cualquier tema de bonos de puntualidad, de asistencia, etcétera, todo eso vamos a incluirlo
Inclusive nosotros en nuestro ejercicio, el tiempo extra, pues dependiendo de cómo cada quien lo recibe y entendiendo que es algo que tiene variabilidad, tiempo extra, al final era eso promediado en 4 meses. ¿Qué no incluimos? No incluimos aguinaldo, no incluimos prima de vacaciones y no incluimos PTU. ¿Por qué no los incluimos? Porque al final eh, los conceptos, la gran mayoría, si no es que todos los conceptos que tú nos explicabas, Carlos, pues son conceptos que el trabajador tiene que pagar sí o sí, pues de forma diaria, de forma semanal o de forma mensual, y es lo que necesita para poder vivir. Entonces, pues ese fue el criterio que nosotros utilizamos. Ahora, Que es- ahí, nada más te interrumpo rapidito porque justo acabas de contestar la pregunta que nos hizo Silvia González, así que gracias Silvia por la pregunta y acaba de dar Germán la respuesta de qué se incluye y qué no. Adelante Germán, con tu experiencia. sí, fíjate que hay dos cosas que nosotros desde el colectivo consideramos muy importantes en este ejercicio cuando una empresa, un empresario le va a entrar a este tema. Es la cifra, viendo concepto por concepto y a través del colectivo, se tiene muy bien detallado cada uno de esos renglones de costo de vida. Nosotros lo que decimos es no nos perdamos en el cuestionamiento de si lo que viene de ropa, vestido y calzado, si es o lo, es esa cantidad o no es esa cantidad, o que si lo que es de escuela es más o es menos, o tampoco nos perdamos en que si, oye, pero ¿qué pasa si el trabajador es soltero, no está casado? ¿O qué pasa si tiene 5 hijos en lugar de 2, como está hecho el promedio? O sea, lo importante es hacer el análisis y darte cuenta en una primera foto de realmente cómo estás como empresa en tus diferentes ubicaciones respecto a estas dos líneas, la línea de pobreza, los 9,750 o los 13,400. Esa es la primera parte. La segunda parte que también surge en estos temas es, oye, pero ¿es una misma cifra nacional o no? Y esa es la segunda pregunta, o sea, la recomendación, como nosotros lo hicimos, es primero, utiliza esa cifra para todo tu headcount independientemente de la geografía en donde esté en México. Y segundo, donde tengas personal que identifiques que está debajo de esas líneas, entonces puedes entrarle a ese siguiente nivel de entender en qué ubicaciones y cómo está el costo de vida en esas ubicaciones en particular. Hay diferentes, si uno googlea, vas a encontrar diferentes fuentes de referencias que puedes tener para saber los costos de vida relativos uno contra otros. Entendemos perfecto que ciudades como Monterrey, México, Guadalajara, las fronteras o algunas zonas turísticas, pues son ciudades de mayor costo de vida y hay ubicaciones, localidades más pequeñas donde a veces pues puedes tener un centro de trabajo y que a lo mejor ahí el costo de vida pudiera ser mejor. Pero nuevamente, lo importante o la recomendación que hacemos es no detenernos en estar analizando y viendo y cuál debe ser, sino saca una primera foto, date cuenta cómo está tu área de oportunidad inicial y luego métete al detalle para entender. Y ahora sí ya ver con más argumentos cuál es el planteamiento. Nosotros actualmente estamos en el proceso de justamente el planteamiento para poder en un periodo de tiempo de varios años poder cerrar los gaps que tenemos. Y la otra parte, perdón que me extiendo un poquito nada más, ¿qué encontramos nosotros a nivel de nuestro headcount en México? Debajo, en ese entonces, de la línea del 9,100 teníamos un 4% y vamos a decir, pues, eh, dato relevante fue que entre ese y el siguiente bloque tenemos un porcentaje de alrededor del 30%. ¿Qué sucede ahí? Pues que realmente eh, tienes que hacer, sobre todo del tamaño, dependiendo del tamaño de ese universo, del headcount o de la proporción que tengas, tienes que hacer un plan que sin duda es algo que no o difícilmente puedes resolver en un solo movimiento, en un solo año, ¿no? Tienes que hacer un plan y por eso lo que tú mencionabas de un tema de mediano largo plazo, o sea, lo importante es darte cuenta dónde estás, hacia dónde debes de ir y en ese sentido generar un plan, aunque te tome un poco de tiempo, pero ir avanzando de poco a poco hacia allá. Memo, ahorita al principio decías pues que
en el caso de acero, pues la dirección estaba muy comprometida, pero que como quiera hay que hacer un plan y que esto sea sustentable o sostenible. En muchas empresas dicen pues que lo paguemos con productividad. ¿Cómo les ha ido a ustedes con estos ajustes que han hecho? Si bien es cierto, mencionabas, no era un porcentaje tan grande el que había que ajustar, pero quizá la duda sería si esto les ha redituado en productividad, en mejores rendimientos, en un plan más claro para la dirección. Y bueno, primero reforzar lo que dijo Germán. Nosotros tomamos, porque mencionó cómo lo hizo la moza, nosotros tomamos salario mensual bruto, prestaciones semanales, quincenales y mensuales. Nosotros también tomamos el promedio de 4 meses. Nosotros no tomamos tiempo extra, pero al final de cuentas el espíritu creo que está claro, que es garantizar que el flujo mensual que tiene una persona para pagar estos conceptos básicos se cubran, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que a lo mejor el tiempo extra no es algo que deba de ser fijo y definido y por eso no lo tomamos en cuenta, pero bueno, básicamente ese es el espíritu, ¿no? Que el flujo mensual de la persona alcance para una vida digna y por eso es que no se toma el aguinaldo y no se toma el fondo de ahorro y demás. Eh, y bueno, pues sí, o sea, creo que parte importante de cómo demostrar cómo reditúa estos planes, pues sí es con productividad, ¿no? Digo, actualmente, al menos en De Acero, hay una pelea fuerte por el talento, ¿verdad? Y sí hay mucha movilidad en las plantas, tenemos mucha movilidad en Saltillo, tenemos mucha movilidad en Celaya, entonces... Este es un plan que definitivamente ayuda, impacta en la rotación, impacta en que la gente se concentre en su chamba. O sea, cuando tú quitas de tu pensamiento el que te aprieta, que no te alcanza para lo más básico, la gente se concentra en lo suyo. Se traduce incluso en seguridad. O sea, la gente se concentra en estar segura, en estar tranquila en la planta, lejos de estar pensando qué voy a hacer para pagar X, Y o Z, ¿no? Definitivamente estamos midiendo los indicadores, aunque como comenta Germán, pues este es un plan de mediano y largo plazo. Esperamos que impacte en rotación, esperamos que impacte en el compromiso de la gente, esperamos que impacte en toneladas producidas, o sea, en indicadores duros de la planta, pero sí tenemos que dejar que madure el plan, porque este es un plan de varios años, tenemos que esperar las revisiones de contrato colectivo, pero definitivamente así lo estamos manejando con la Dirección General. La Dirección General nos está pidiendo indicadores duros que demuestren que esto está redituando en la productividad de la empresa, ¿no? Lo mejor que podemos hacer nosotros al momento de implementar estos planes es medirlo, ¿va? O sea, medir rotación, medir el índice de compromiso, etcétera, etcétera. Digo, también lo que te cuesta que se te vaya un trabajador y traer otro trabajador y volverlo a capacitar y esos 3 meses de prueba y etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente se tiene que traducir en mayor productividad para la empresa, ¿no? Sí, y por eso es importante el compromiso de la dirección o de los tomadores de decisión, porque al principio toca a veces ser pacientes, ¿verdad? Como mencionaba Memo, quizá la productividad todavía no ves el brinco esperado, pero hay optimismo y hay expectativa de que eso sí suceda, ¿no? Siempre se respalda con productividad, pero sí hubo una reacción del ingeniero Raúl decir, ¿cómo es posible? Un poco la frase que decías tú y que venía en empresa contigo, ¿no? ¿Cómo es posible que un trabajador formal sea pobre? O sea, eso no debe ser así, ¿verdad? Entonces, como que sí, se acompaña con un tema de productividad, pero definitivamente los jefes están conscientes que eso no debe ser, ¿verdad? Sí, Sí. y nos queda, adelante, perdón, adelante Germán. No, yo agregaría un par de cosas. O sea, por un lado, eh, la pregunta que muchas veces nos hacen en este tema, al estarlo presentando en diferentes foros, es, pues, ¿qué es primero? O sea, primero gano la productividad y después entonces ya puedo mover salarios, o no. Y, y hemos tenido testimonios de muchos empresarios donde, pues, comprometidos con este concepto pues, de responsabilidad social y de la responsabilidad que tienen con sus mismos colaboradores, de decir, oye, hay que dar el primer paso y el primer paso con los beneficios que comenta Memo te genera el que puedas seguir avanzando en el mismo plan porque al final se traduce en gente que trabaja de una manera más comprometida, con mayor productividad, con menor rotación, con menor ausentismo y todo eso al final tiene un impacto
que pues beneficia los resultados de la empresa. Círculo Ese es- virtuoso, ¿no, Germán? ¿Mande? Un círculo virtuoso. O sea, Círculo virtuoso. Y la otra cosa que es importante en las consideraciones respecto a cuando ya vas a pasar al proceso de implementar un plan es dos cosas que son importantes. O sea, primero, el hablar de que a tus trabajadores que ganan menos les vas a mover el salario, si solo lo hicieras pensando que tienes, por ejemplo, en un contrato colectivo, tienes 5 categorías y la última categoría está por debajo de esa línea de pobreza. Y dices, ok, lo voy a subir. Tiene que ser un proceso bien planeado porque no puedes simplemente decir, bueno, la categoría más baja la voy a empatar con la que le sigue, porque ¿qué puede suceder? Que tú mismo, por beneficiar a unos, termines generando una inconsistencia. Vamos a poner el ejemplo, lo voy a exagerar un poco, pero imagínate que, oye, a un ayudante general, ahora le voy a pagar como lo mismo que le pago a un mecánico. Y el mecánico va a decir, oye, pero pues yo tengo tantos años de experiencia, tanta formación y capacitación, y pues como que ahora el ayudante general, el que apenas va entrando a aprender y formarse, va a ganar lo mismo. Entonces, ahí nosotros, desde Empresa Contigo, en el acompañamiento que hacemos, utilizamos un concepto que le llamamos el modelo de proporcionalidad, que es básicamente como decir, bueno, ajusto a los que tienen la mayor área de oportunidad, pero ¿cómo cuido esos siguientes escalones para no generar inconsistencias? Entonces, pues esa es una parte importante. Y la otra es el momento para hacerlo, porque una que pudiera ser bastante, vamos a decir, natural o que pudiera ser así como la primera idea de decir, ah, pues cuando vaya a tener una revisión anual de contrato, pues ahí lo hago. Pero ¿qué sucede ahí? Pues si una empresa revisa con el 5% o 6% sus tabuladores, pues lo que no quieres tampoco es que de repente un trabajador esté platicando con otro que uno le diga, oye, fíjate que pues la empresa nos dio el 6 y todos se quedaron conformes y que alguien diga, no fue el 6 fue el 10 o fue el 15. Entonces, pues vas a decir, oye, ¿cómo que pues no, todos iguales? No, pues no. Entonces, como que hay que pensar muy bien en qué momento durante el año haces esos ajustes de tal forma que no te generen pues una inconformidad, porque nuevamente, o sea, claro que quieres ayudar y beneficiar pues a la gente que tiene un salario más desfavorable para que no esté en esa zona de pobreza o tenga o los muevas al nivel de salario digno, pero al mismo tiempo no te quieres echar una bronca encima teniendo pues conflictos al interior de tu planta o de tus instalaciones de trabajo por gente que diga, oye, a ver, ya no estoy entendiendo aquí esto que está sucediendo, ¿verdad? Oigan, nos quedan 3 minutos en este bloque y ahorita Germán nos hará una invitación más completa y nos platicará un poquito más cómo funciona Empresa Contigo, que justo es la parte que nos enseña a implementar todo esto. Pero para cerrar el bloque contigo, Memo, hablábamos al principio, bueno, yo hablaba al principio de movilidad social, que a lo mejor es un término al que no regresamos tanto, aunque sí estamos hablando de él indirectamente. La pregunta sería, ¿por qué es responsabilidad de los empresarios generar esa movilidad social? ¿Que acaso no hay otros actores en el ecosistema? muy buena pregunta. Bueno, primero decir, yo creo que la movilidad social no nada más es responsabilidad de los empresarios, es responsabilidad de cualquier ciudadano, ¿verdad? O sea, ese es yo siempre platico eso. Todos desde nuestra trinchera tenemos que generar este tema que es tan importante como ciudadanía, o sea, más allá del tema empresarial. Para el tema empresarial me quedo con dos frases que ustedes ya mencionaron. Número uno, quien tiene trabajo formal no debería ser pobre, eso es lo justo. Y número dos, lo que comentaba Germán, este orgullo empresarial que tenía el Estado de Nuevo León y México en general de dar trabajo ya se queda corto. Ahora es dar trabajo con un salario digno. O sea, el concepto está yendo más atrás. Y lo último que diría, Carlos, es que tú hablabas de justicia al principio. Para mí lo justo es que hay que compartir el éxito de nuestra empresa con nuestros colaboradores que nos están llevando hacia allá, ¿verdad? O sea, ese hacerlos copartícipes, hacerlos socios
de un buen resultado que se está obteniendo y de utilidades que estamos generando, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la ley tiene ciertos mecanismos para reconocer eso, yo creo que hay que reconocérselos en el sueldo, en el flujo mensual, el hecho de que ellos nos están llevando hacia ese éxito. Entonces, esos serían los conceptos, más aparte todo lo que platicamos del tema de productividad, que es un círculo virtuoso. Ahora, yo sí creo que es un ciclo, ¿verdad? Definitivamente son las empresas, pero también son las cámaras, pero también es el gobierno. Definitivamente es un círculo donde tienen que trabajar varias entidades, ¿verdad? Nosotros estamos viendo desde nuestra trinchera, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que participe toda la sociedad en este tema. Excelente. Bueno, pues vamos a escuchar a continuación a Germán, que nos va a platicar de Empresa Contigo y cómo implementar todo esto que hemos estado conversando. Mientras tanto, seguimos recibiendo sus preguntas y abriremos un bloque para atenderlas aquí con nuestros panelistas. Adelante, Germán. Sí, muchísimas gracias. Pues mira, yo creo que hablar de Empresa Contigo es un esfuerzo una iniciativa que está totalmente alineada a este esfuerzo del que hemos estado hablando. Va un poco más allá en cuanto al alcance de temas que complementan a lo que es, pues, la calidad de vida, la experiencia del trabajador en ámbitos como son no solamente salario digno, salud, educación y diversidad, equidad e inclusión. Pero les platico rápido, la idea es desarrollo de la empresa y el desarrollo y crecimiento de México. Ya mencioné 4 ejes de acción: salario, salud, educación, diversidad, equidad e inclusión. Y aquí, en este slide, que no lo que busca es repasarlo, pero lo que es importante es que dentro de cada eje tenemos prácticas que están documentadas, la gran mayoría prácticas que funcionan hoy en empresas, quienes muy amablemente nos compartieron, documentamos esa práctica y hoy son cosas que desde Empresa Contigo estamos ayudando a implementar. Si vemos aquí el eje salario digno, podemos ver el, el autodiagnóstico de salario del que hablábamos hace un momento. También, si una empresa dice, oye, yo no tengo un bono de productividad y lo puedo implementar para compartir ganancias, hay la posibilidad de ayudarlos a diseñar un esquema de ganancias compartidas. Y así, si me voy en el tema de salud, la prevención y la seguridad laboral, temas de check-up médico, la atención oportuna ante cualquier tema de incidente o enfermedad, apoyo con medicamentos. Voy rápido porque realmente es tratar de ser muy concreto en qué es Empresa Contigo y cómo les podemos ayudar. En educación, becas para los trabajadores, tanto para el grado académico de preparatoria, de carrera profesional o para los hijos de los trabajadores, certificación de competencias. En el eje de diversidad, equidad e inclusión hay temas desde apoyos para las personas que son cuidadoras, por ejemplo, de algún adulto mayor, o el tema de flexibilidad laboral o de comités de diversidad. En fin, tenemos en Empresa Contigo documentadas 21 prácticas. Los beneficios de implementar estas prácticas son muy variados, pero todos giran alrededor de lo que comentábamos hace un momento. Gente o colaboradores más comprometidos,
la posibilidad de impactar indicadores como la rotación voluntaria, reducirla o poder atraer mejor talento, la posibilidad de reducir el ausentismo o de aumentar la productividad, y por supuesto cosas como el eje educación o el eje salario, donde se tiene la posibilidad de un impacto alto en la movilidad social de las personas. ¿Qué se ofrece desde Empresa Contigo? 21 prácticas que están documentadas. Entonces, ayudamos a las empresas a través de acompañamiento y consultoría. Hay un equipo dedicado en Empresa Contigo que hace este trabajo de acompañamiento. Se ofrece mentoría especializada. Muchas de las empresas que están comprometidas con esta iniciativa nos dan la oportunidad de tener tiempo para que ellos nos expliquen algunas de estas prácticas y varias empresas escuchen estas conversaciones y escuchen de la práctica, cómo implementarla, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Se organizan eventos también, eventos presenciales o webinars. Y era Corona que venía libre. No sé. Pero eventos también para networking y lo más importante, la documentación de fichas con el resumen de cómo funcionan estas prácticas y los videos tutoriales. Este apoyo que implica para la empresa que va a recibir la ayuda o el acompañamiento no tiene costo. Lo único que les pedimos es que se comprometan a responder el autodiagnóstico. Hay un autodiagnóstico general de Empresa Contigo que les ayudamos y les acompañamos al hacerlo, que nos ayuden implementando, mejorando o compartiendo prácticas. Es importante porque si una empresa dice, oye, yo ya tengo muchas de estas cosas, pues ayúdanos o súmate compartiendo prácticas, ¿verdad? O si no tienes o hay algunas que puedes mejorar, hacerlo. Ayudarnos a difundir la iniciativa a través de redes sociales, a través de sus conversaciones con otras empresas u otros empresarios y compartirnos de avances y el impacto que están teniendo. Ahora, si hasta el momento dicen, oye, me interesa Empresa Contigo, ¿cómo puedo conocer? ¿Cómo me puedo registrar? El camino es muy sencillo. Entran a la página empresacontigo.mx, se registran. Posteriormente, el equipo se va a poner en contacto con ustedes para agendar una primera conversación, un autodiagnóstico. Ese es el punto de partida donde se evalúa no solamente lo que tienen o no tienen de este tipo de prácticas, sino las problemáticas que están enfrentando en términos de talento, en términos de rotación, etcétera. Posteriormente, la empresa elabora un plan de acción. Aquí es importante mencionar, Empresa Contigo, no les vamos a decir cuál es la que tienen que implementar, ni tampoco les vamos a decir que hay que implementar las 21 prácticas. Son decisiones de cada empresa en función de sus circunstancias, de su presupuesto, etcétera. Lo importante es que hagan una selección de cuáles pueden implementar o mejorar, lleven a cabo esa implementación y ahí les apoyamos con mentoría o asesoría y que al final puedan medir impactos, resultados, etcétera. Al día de hoy, habiendo ya pasado un poco más de 1 año y medio desde el lanzamiento oficial de Empresa Contigo, este es el mes a mes, cómo llevamos la cantidad de empresas que se han registrado. Tenemos al día de hoy 414 empresas que se han registrado. 107 de esas 414, 107 están en proceso de implementación de algunas de estas prácticas y que suman 290 acciones o ya implementadas o en implementación. Esto es bien importante porque inicialmente teníamos la duda de qué tantas prácticas de estas las empresas interesadas iban a implementar. Y afortunadamente nos hemos dado cuenta que las empresas que han confiado en Empresa Contigo y que se han dejado ayudar, en promedio implementan entre 2 y 3 acciones, que eso es algo muy, muy positivo. Y una de las, o más bien, el eje de los 4 ejes, el eje que más acciones en implementación tiene es justamente el de salario digno. Y eso nos da mucho gusto porque hay mucho interés en el tema de entender lo que hay que hacer en temas de salario y cómo les podemos ayudar desde Empresa Contigo. Mencionaba yo el tema de los organismos. Hoy el caso de los organismos promotores, que son aquellos organismos empresariales
cámaras, etcétera, que se han decidido sumarse a promover la iniciativa. Y por otro lado, las empresas, como en este caso de Acero, La Moza y el resto de empresas aquí, que se han comprometido para apoyar y que este esfuerzo sea una realidad de poder ayudar a más y más empresas, no solamente en Nuevo León, sino a nivel México, en cómo pueden implementar estas prácticas que ayuden a mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus colaboradores. Y por supuesto, el tema de salario digno es un tema muy relevante para Empresa Contigo, y de ahí que estamos sumados como parte del colectivo. Y básicamente aquí está el QR para el registro, para que puedan tomar nota, o directamente en la página empresacontigo.mx. Pues bueno, espero no haberme pasado de tiempo, Carlos, pero eso es la iniciativa, ¿no? Pues estamos a 5 minutos de llegar a la hora pactada, y aquí nos acompaña de nuevo Francisco, que estuvo activo en el chat. Francisco, no sé si nos compartes por ahí una, quizá dos de las preguntas más frecuentes, como quiera el equipo está contestando aquellas que no se han comentado. Adelante, Francisco. Súper, fíjate que la verdad es que hay puntos muy interesantes. Muchas gracias a todos. Por ahí también escuchamos que alguno está teniendo la posibilidad de también escuchar el juego. Ahí nos va diciendo cómo van los Rayados. Pero bueno, a ver, yo creo que una pregunta muy común, porque pues de Acero y La Moza sin duda son empresas grandes, es qué pasa con las pymes, ¿verdad? Es decir, y cómo las pymes pueden llegar a implementar esto. Y me gustaría unirla a otra pregunta que hablaron sobre los proveedores. Soy una empresa grande, pues las proveedores seguramente son pymes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está conectado y cómo esto puede aterrizarse en una pyme? No sé, Germán, Guillermo, el que quisiera comentar. Adelante. Sí, mira, en el primer tema, yo creo que conceptualmente Empresa Contigo surge como iniciativa pensando en tener un equipo dedicado justamente en las pymes. ¿Por qué? Porque son las que a nivel de su estructura tienen menos posiciones que en un momento dado pueden dedicarle tiempo a diseñar o a conceptualizar este tipo de prácticas. Entonces, ¿bajo qué concepto funcionamos en Empresa Contigo? Oye, yo te ayudo a que tu práctica de conceptualizar y diseñar algo sea más corta, acercarte el conocimiento de otras empresas que te ayuden a implementar más rápido. Entonces, esa es una parte que para mí es muy importante mencionar respecto a las pymes. Y el segundo tema, que ahí también va de la mano con esta alternativa que ofrecemos de 4 ejes y de prácticas en 4 ejes, porque si una pyme, por ejemplo, económicamente dijera, oye, hoy no puedo, por competitividad o por la situación particular, no puedo mover salarios base, o sea, no puedo mover ahí. Sí hay otras cosas, como pudiera ser un bono de productividad, que al final te recompense al colaborador a través de una ganancia en productividad, y lo que haces como empresa es repartir una ganancia. Y además, pues otras cosas que pueden ir en el ámbito de salud, educación, etcétera, que al final en la combinación de todo termina siendo algo que puede ser, puede ser muy aterrizable a nivel de una pyme que tiene un presupuesto más limitado y una circunstancia que la puede limitar en estructura a poder accionar más cosas como quisieran, ¿no? Eso sería pues mi comentario. No sé, Memo, ahí. No, a mí me interesaba que lo platicaras tú desde el lado de Empresa Contigo, Germán. Yo lo único reforzar que nosotros, me gustó mucho el comentario de las alternativas. Nosotros estamos implementando compensación variable, pago por kilómetro para choferes, pago por estajo. O sea, sí, si bien es cierto, de Acero es una empresa grande y demás, y estamos ajustando los salarios base, también estamos buscando alternativas, porque al final de cuentas todos buscamos la sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Y el cuidar la fuente de trabajo. Entonces, reforzando el comentario de Germán, me parece una excelente alternativa checar compensación variable, pago por estajo, pago por kilómetro. Nosotros lo estamos haciendo. Nomás quería reforzar ese comentario. Sí, y en nuestro caso, Francisco, por ejemplo, a la par de estar haciendo este análisis y construyendo nuestro plan en el tema de salario digno,
estamos implementando temas de salud emocional, estamos este año lanzando convocatoria de becas para trabajadores e hijos de nuestros trabajadores para estudiar preparatoria o carrera en algunas universidades o con el CONALEP. Entonces, al final, lo que tratas es de utilizar todas las herramientas y alternativas que tienes para poder impactar pues a la gente que está más o con más necesidad desde el punto de vista de sus ingresos y de su calidad o nivel de vida. Muy bien, pues bueno, tenemos otras preguntas por ahí. Sin duda podemos respondérselas. Se las voy a mandar allá a los panelistas para que nos ayuden a responderlas y les mandamos por correo a quienes no se las pudimos contestar. Cierro a lo mejor nada más antes de agradecer. En el tema de proveedores, si hablamos de aquí las empresas que están representadas, que son grandes. Hay algo que también no se mencionó, pero que también promovemos, ¿no? Que permite que las pymes puedan tener salarios dignos y es, pues, pagar a aquellas pymes en un corto plazo, ¿verdad? Pagarles a 8 días, pagarles, decir, no andar pagándoles Buen punto. a 120 como algunas de repente empresas suelen hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo a una pyme le pago prácticamente en esos 8 días o casi pago inmediato, pues le permito también tener el flujo para que a su vez como pyme ellos pudieran implementar este tipo de cosas. La verdad es Fíjate que, que en ese sí, punto, Francisco, perdón, es muy relevante lo que comentas. Yo creo que es parte de la tarea que tenemos que hacer, porque me ha tocado escuchar a empresarios que tienen compañías que ofrecen, por ejemplo, de los servicios más comunes que son subcontratados, como el tema de vigilancia o el tema de limpieza, y dicen, oye, está muy bien que hablen de salario digno, pero yo como proveedor les quiero aumentar pues la facturación por mejorar los salarios y no me dejan. O sea, me refiero, una empresa no me deja porque quieren casi casi que aumentar solo la inflación. Entonces, sí tiene que haber ese análisis. Yo creo que es parte de ese primer esfuerzo al interior de la empresa y posteriormente con los, es, con los diferentes proveedores para poder ver y ser consistentes, ¿verdad? Porque claro. también como que no haría mucho sentido decir, ok, yo lo resuelvo, pero no le dejo a mi proveedor que me suba para que él pueda pagar de una Correcto. manera digna a sus trabajadores que me dan servicio y trabajan, pues ahora sí que en mis instalaciones, ¿verdad? Correcto. Sí, que esto llegue a escalarse, ¿verdad? Porque sabemos que las pymes, pues son, al final de cuentas, el corazón del sector empresarial y son quienes más personas contratan, etcétera, ¿no? Entonces, sin Sí, duda, hay totalmente. que, hay que llegar a ello. Pues de nuevo, muchas gracias, Carlos, Germán, Guillermo. Gracias a todos los que participaron y que estuvieron aquí conectados. Desde el Centro de Empresas Conscientes buscamos, como les decía al inicio, identificar iniciativas que complementen, ¿verdad?, lo que estamos haciendo nosotros. Obviamente, siendo parte del TEC de Monterrey, nuestro foco es concientizar, es transformar la manera en que educamos en negocios, es cambiar la conciencia de los líderes de las organizaciones, pero un ejercicio como Empresa Contigo ayuda a aterrizar y qué mejor, pues, entre peer mentoring, entre otras empresas, para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, la verdad es que felicidades, Germán, ¿verdad, Memo? Lo que están haciendo al participar activamente con Empresa Contigo, sin duda, pues también desde el Centro de Universidad estoy seguro que iniciativas como estas, pues nos ayudan a que realmente se concreten y se aterricen las ideas en acciones muy concretas, ¿verdad? Muchas gracias a Sí, todos, que pasen muy este, buenas tardes. Y gracias. gracias a quienes estuvieron conectados y participando. Qué bueno que están aquí y inscríbanse para seguir en contacto. Gracias por la Pues invitación y la muchísimas gracias. participación. Estamos a las órdenes y excelente tarde. Gracias. Abrazo. Luego. Bye. Hasta luego.